hermanos. Que Dios les bendiga. No sé cuánto podemos poner de nuestro corazón, porque también nuestra carne, nuestra mente nos cansamos, nos da hambre, que llevamos ya también, qué sé yo, una semana, el domingo normalmente la gente viene de una semana de carga. Pero pidámosle al Señor, recién estuvimos cantando, hazme un siervo para tu gloria. Hazme un siervo significa, Dios, yo soy un esclavo, hazme un esclavo, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Realmente estamos dispuestos a ser esclavos del Señor? ¿Que Él gobierne nuestras vidas? Pidámosle. Vamos a abrir ahora la Biblia en el Evangelio de Juan, Mateo, el Evangelio de Mateo, los estudiantes de semana que estamos en Juan, el Evangelio de Mateo capítulo 3. Y el día de hoy vamos a ver un texto que realmente es impresionante. Mateo 3, versículos 13 al 17. Y antes de leer ese texto, les voy a leer otro texto, no hace falta que vayan ahí, pero para que vean cómo se siente una persona cuando realmente se encuentra con el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes. Les voy a leer Isaías, versículo 6, no vayan ahí, Isaías 6, versículo 5. Dice, entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El texto que vamos a estudiar hoy nos va a llevar a ver quién es Dios. Y realmente, si tenemos sabiduría, si somos medianamente, si nos amamos un poquito, vamos a tener temor de saber quién es Dios. Entonces voy a dar lectura acá a Mateo 3, versículo 13, y vamos a ver que este es un texto como ningún otro en todas las Escrituras. Y si es que este no es el texto más importante de toda la Biblia, no es menos importante que cualquier otro que consideremos que sea el más importante. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Padre, estamos reunidos aquí, Señor, delante de tu presencia, para ver, Señor, lo que tú nos hablas a través de tu palabra, para contemplarte y conocerte, Señor, tal como tú te revelas a nosotros. Permítenos, Señor, alcanzar entendimiento, alcanzar sabiduría y que nuestro corazón responda al contemplar tu gran majestad y al mismo tiempo saber tu buena voluntad hacia con nosotros, teniendo temor también, Señor, que tu Espíritu venga y nos convenza, Señor, de juicio y de pecado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Será que se le puede bajar un poquito al eco? Porque sí,
Súper. Bueno, este texto, como ningún otro en la Biblia, realmente es sumamente importante. Y hay varias razones que hacen que este texto sea importantísimo. La primera de ellas que voy a mencionar acá es que si no fuera por este texto prácticamente, este texto nos muestra quién es Dios. Si no fuera por este texto, y hay otro texto más que está totalmente relacionado con este texto, no sabríamos quién es Dios en su plenitud, que Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, este texto, como ningún otro lugar de las Escrituras, hay dos momentos en donde vemos de manera especial en las Escrituras a la Trinidad. Uno de ellos es en la creación, donde nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego nos dice ahí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Padre y vemos al Espíritu. Pero cuando llegamos al Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el Evangelio de Juan, pero en otro texto distinto, nos está diciendo que el Hijo, Dios el Hijo, estaba ahí creando todo lo que ha sido hecho. Entonces, en el principio estuvo Dios el Padre, estuvo Dios el Espíritu y estuvo Dios el Hijo, creándolo todo. Pero otro lugar, y de manera mucho más manifiesta para nosotros y más clara, vemos acá al Hijo, vemos al Padre y vemos al Espíritu Santo como tres personas distintas. Son distintos el uno del otro. Son tres personas distintas. Pero es un solo Dios. La Biblia ha enseñado desde el principio que es un solo Dios. Entonces, este es un lugar sumamente especial porque acá se encuentran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas distintas manifestándose aquí. Por eso este es un texto muy especial. En segundo lugar, para Marcos, por ejemplo, lo que sea, estamos ahora en el Evangelio de Mateo, pero si pensamos en el Evangelio de Marcos, para Marcos lo que sea que pasó antes no tiene importancia. A partir del bautismo de Jesucristo, todo empieza. A partir del bautismo de Juan, y con el bautismo de Juan, por supuesto, que era el que preparó el camino. Es como, podemos imaginarnos como que estamos haciendo una actividad ahora de evangelismo, y como que Juan el Bautista fuera el que trajera a la gente, pero luego Jesús es el que nos va a salvar. Entonces, para Marcos, antes del bautismo de Jesús, no había nada. Una tercera razón por la que esto es sumamente importante, bueno, es que el bautismo de Jesucristo, no solamente para Marcos, y uno podría decir, sí, pero te estás rebuscando mucho, porque si yo veo Mateo y veo Lucas y Juan, hay otras cosas antes también del bautismo, entonces estás exagerando un poquitito. Pero no solamente para Marcos era importante, sino que, por ejemplo, para Jesucristo mismo, Él no iba a dar inicio a su ministerio hasta que hubiera pasado por esto que está sucediendo acá. Y cuando le pedían algo, Él dijo, no ha llegado todavía mi hora. Todavía no es mi hora. Recordarán las bodas de Canaán, donde María, su madre, le pide a Jesús que haga un milagro y Él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Es decir, antes del bautismo de Jesucristo todavía no da inicio a su ministerio. Y es muy importante que pensemos en estas cosas porque esto va a ser un paralelo también para nuestras vidas. En tercer lugar, también es importante porque el bautismo de Jesucristo se vuelve un requisito para ser apóstol. Ustedes recordarán que hubo uno de los apóstoles, o sea, haber sido testigos y haber estado desde el bautismo de Juan. Ustedes recordarán que hubo uno de los apóstoles que traicionó a Jesucristo, Judas Iscariote. Pero luego a la hora de buscar quién había de reemplazar, tenía que ser uno que hubiera estado desde el bautismo de Juan, cuando Juan bautizó a Jesucristo, hasta que Jesús fue recibido arriba.
testigos del bautismo hasta la muerte, hasta la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo de Jesucristo ciertamente era algo muy importante. Y en cuarto lugar, ¿por qué el bautismo de Jesús es importante? Porque Jesús va a ser bautizado, pero luego la mayoría, por lo menos 2 evangelios terminan. No solo hay evangelios que empiezan con el bautismo de Jesucristo, sino que encontramos por lo menos 2 evangelios que terminan con la orden de Jesucristo de bautizar, hacer discípulos y bautizar. Entonces vemos que el bautismo es algo que inicia y termina algunos evangelios. Entonces es de suma importancia. Y seguramente, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué tan importante es el bautismo? Vamos a ver algunos textos ahora. Primeramente podríamos preguntarnos también qué es el bautismo, ¿qué es el bautismo? Y podríamos tener ahí alguna confusión porque primero vino Juan bautizando, más adelante ya en la iglesia cristiana bautizaban, pero luego también se habla de un bautismo del Espíritu Santo, pero también se habla de ser bautizados en el nombre de Jesús a los que habían sido solamente bautizados por Juan. Pero el bautismo del Espíritu Santo no solamente se encuentra ya en Hechos de los Apóstoles, ya se encontraba acá en Mateo, en el texto que estuvieron estudiando cuando estuvimos ausentes, donde dice, empieza en Mateo 3, versículo 2, empieza Juan el Bautista predicando y dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego nos dice ahí, yo a la verdad, en el versículo 11, en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, no es que solamente el bautismo del Espíritu Santo está por allá en Hechos, sino que acá Juan está diciendo, yo les bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él va a bautizarles en el Espíritu Santo. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, sí es muy importante, está la Trinidad, está, es un requisito para ser apóstol, es el inicio y el fin de los evangelios. En el Evangelio de Marcos, como decía, empieza con el bautismo, pero termina con la gran comisión ordenando que los discípulos sean bautizados, entonces empieza y termina con el bautismo. Pero uno puede decir, bueno, está bien, pero ¿qué tan importante es además de eso? Vamos a leer unos textos ahí ahora enseguida, pero vamos a pensar también en qué consistía el bautismo. Y fíjense que la predicación que culminaba con el bautismo comenzaba ahí en la predicación que daba Juan, comenzaba diciendo arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver ahora que en el texto que estamos leyendo, que se nos dice que los cielos fueron abiertos cuando vino la paloma, o sea, el Espíritu descendió en forma de paloma. Se nos dice ahí que los cielos fueron abiertos. No nos va a dar tiempo ahora y es mucho lo que tendríamos para decir de eso, pero si ustedes quieren googleen o busquen en sus Biblias cielos abiertos, van a encontrar un montón de pasajes de la Escritura donde se habla de cuando los cielos son abiertos. De hecho, bueno, Jesús mismo en un momento dice, bueno, y ahora los cielos son abiertos y verán al Hijo del Hombre venir. Entonces, pero fíjense un momento entonces, ¿en qué consistía el bautismo? Primero, lo primero que hablaba acá era arrepentidos. Sí podría haber dicho, Dios les ama, ¿verdad? Dios es amor, como sabemos, pero empezó Juan hablando del arrepentimiento. Y este arrepentimiento además era acompañado, versículo 8 de Mateo 3 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que el arrepentimiento no es solamente sentirse mal.
o sentirse triste, sentirse culpable, no es suficiente. El arrepentimiento es acompañado por frutos. Y nos dice también ahí que eran bautizados en el versículo 6. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, el bautismo incluía estos elementos: arrepentimiento, confesión de pecados, y también predicaba Juan apuntando a uno que iba a venir después de él, que iba a bautizarles en Espíritu Santo. Eso era parte también del mensaje que estaba dando. Es como que Juan inició el bautismo, pero solamente en parte, porque Juan bautizaba en agua. Pero ese bautismo que empezó Juan iba a ser completado y continuado por Jesucristo mismo, por medio del bautismo del Espíritu Santo, y luego la continuidad del mandato que iba a dar Jesús a sus discípulos de que sean bautizados. Bueno, entonces el bautismo es algo que incluye, digamos, arrepentimiento, confesión de pecados, y poner la mira en este que está siendo predicado, en este que iba a venir después de Juan. Esos elementos por lo menos son considerados. La palabra bautismo en el griego realmente significa ser sumergido, ser inundado, ser, digamos, totalmente cubierto por el agua, prácticamente ser ahogado. Ahora, ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Si acá es el bautismo de Jesucristo. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver algunas cosas que hacen que el bautismo, algunos textos de por qué es tan importante el bautismo. Pero vamos a leer un poco más nuestro texto en detalle otra vez. Versículo 13. Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y bueno, vamos a parar ahí un momento. Este texto que les voy a adelantar, normalmente no se hace esto, de spoilearles, ¿verdad? Pero les voy a adelantar ya cuáles son los 4 puntos que vamos a ver de este texto de Mateo 13 al versículo, de Mateo 3, 13 al 17. Y el primer punto es el bautismo en agua. El segundo punto que vamos a ver es el cumplimiento de la justicia. Porque acá Jesús está diciendo que cumplamos toda justicia. El tercer punto que vamos a ver acá es el bautismo del Espíritu. Y el cuarto punto que vamos a ver es la complacencia del Padre en el Hijo. Entonces, bueno, primeramente meditando en el primer punto, que es el bautismo en agua, vamos a ver ahora algunos textos de por qué esto es tan importante. Porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué tan importante es? ¿Qué pasa si no se hace? Vamos un momento a leer algunos textos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Les leo. O si alguien tiene y quiere leer, Marcos 16, 15 y 16. Bueno, les leo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando acá del bautismo. ¿Por qué? Nosotros no hacemos eso. Nosotros ni tenemos en consideración este pasaje cuando hablamos de salvación. Es más, hoy hemos ideado una forma de evangelizar donde el bautismo no forma parte de la discusión, no forma parte de la conversación. Vamos a ver otro texto. Juan capítulo 3, versículo 5. Y esto nos hace entender un poco más acerca de lo que está sucediendo acá, donde está
está siendo bautizado Jesús en agua por Juan, pero luego Jesús recibe al Espíritu Santo que desciende como paloma desde el cielo, cuando los cielos son abiertos. Juan 3, versículo 5, dice, Jesús está hablando acá con Nicodemo, un fariseo que era un principal entre los judíos y que finalmente iba a ser un creyente en Jesucristo. Y Jesús le dice en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y acá está hablando entonces Jesús de nacer del agua y del Espíritu. Pero Jesús mismo está siendo primeramente bautizado en agua por Juan y luego recibiendo al Espíritu. Entonces, y recién leíamos un texto donde Jesús decía, el que creyere, en Marcos Jesús decía a sus discípulos, que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos un momento ahora a Mateo 28. Y acá, vamos a saltarnos a este porque no quiero... Y enseguida lo leemos. Vamos primeramente a Lucas 24, 47 y 40, al 49. Lucas 24, 47 al 49. Les leo, dice, le voy a leer desde el 46. Y les dijo, Jesús está diciéndoles a sus discípulos que se les apareció, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense que así como Mateo y como Marcos terminan con una orden de ir y bautizar, como la gran comisión, acá está diciendo en Lucas que prediquen en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados. Qué curioso, porque el evangelio de Juan, el evangelio que estamos leyendo ahora en Mateo, el bautismo de Juan es llamado bautismo el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Empezó diciendo Juan, arrepentíos, y estaba diciendo que ellos confesaban sus pecados. Entonces, el arrepentimiento y la confesión de pecados, como acá termina, digamos que esta es la versión en Lucas que podríamos encontrar de la Gran Comisión, más o menos parecida. No exactamente igual, pero ahora sí vamos a Mateo. Y acá, cuando yo encontré esto también, mi mente, realmente quedé maravillado. Mateo 28. Mateo 28, y probablemente ya lo han escuchado mil veces y no les parece gran cosa, pero a mí realmente me impactó. Mateo 28, versículo 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un momento que tal vez ya debería haber saltado esta situación en nuestra mente. A ver, Jesús dijo que hay que cumplir con toda justicia, ¿verdad? Pero, ¿qué es la justicia, verdad? Porque uno podría decir, como diría Josías, ay Jesús, te pasas, de veras te pasas, como que si tú eres ya Dios y ya eres santo y tú no tienes pecado, ¿para qué te vas a bautizar, verdad? Uno diría, te pasas Jesús, no hace falta, verdad? Como Juan el Bautista también le decía, ¿para qué te vas a bautizar? Pero
Fíjense lo que leímos hace un momento de Juan, cuando está hablando de Juan 3:5, donde está hablando con Nicodemo. Esto ya es después de que Jesús fue bautizado. Habíamos leído que le dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces Jesús mismo nació del agua y del espíritu. O sea, básicamente, si no, es como decir que Jesús mismo no violó su propio mandamiento o su propia orden. ¿Dónde estamos viendo? Porque uno podría decir, pero ¿qué justicia? ¿Por qué Jesús dice ahí que hay que cumplir con toda justicia? ¿Qué justicia? ¿Dónde hay una ley que diga que hay que bautizarse? ¿Verdad? No encontramos eso. Pero Jesús le dijo, después de que él fue bautizado, le dijo a Nicodemo que hay que nacer del agua y del espíritu, o no puede ver el reino. Y acá al final está dando la orden, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está dando la orden de que sean bautizados. Pero el segundo punto acá, porque nuestro primer punto a considerar era el bautismo en agua. Nuestro segundo punto a considerar en este texto que estamos estudiando ahora es el cumplimiento de toda justicia. Jesús no era como nosotros. Jesús se sujetaba a la ley de Dios. Jesús tampoco era como los fariseos, porque los fariseos, dice la Escritura, que ponían una carga pesada en los hombres, pero ellos no la querían llevar. En cambio, dice la Biblia que Jesús tenía autoridad. Jesús cumplía y él mismo se sujetaba a lo que él mismo ordenaba, cumplía y mostraba como ejemplo primero y luego ordenaba a los demás que hicieran eso. Lo vemos, por ejemplo, cuando hizo el lavado de los pies de sus discípulos y les dijo, yo les muestro como ejemplo, hagan ustedes así. Entonces Jesús mismo va a dar una orden después de que deben bautizar, que fue lo que leímos al final de Mateo 28, es una orden, deben bautizar y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Deben bautizar, pero él mismo se bautizó primero, él mismo cumplió primero, y ese es el punto de lo que está diciendo ahí, de que es necesario que él cumpliese toda justicia. Es que hay muchas cosas para meditar acá, pero primeramente tal vez uno podría estar asustándose ya, oye, pero ¿qué pasa si alguien no fue bautizado, verdad? El ladrón en la cruz no fue bautizado. Fíjense, vamos a leer algunos textos. Ya he leído 4 textos que muestran por qué es importante el bautismo. Hace un momento les dije que este texto de Mateo 28 me voló la cabeza, pero no les dije por qué. ¿Dónde otra parte encontramos en las Escrituras hacer algo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Este es el mandamiento más solemne en todas las Escrituras y donde está claramente la Trinidad y está directamente conectado con el otro. Porque cuando Jesús fue bautizado se presentó la Trinidad, el Padre, la voz del cielo, el Hijo, en ese momento cumpliendo, sumergiéndose en agua, y el Espíritu Santo viniendo sobre él. Y ahora Jesús, cuando va a dar ese mandamiento de ser bautizado, invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y justo estos 2 textos son los 2 textos que nos muestran con mayor claridad en toda la Biblia la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un solo texto. Y no van a encontrar otro. Y no van a encontrar otro que en un solo texto y de manera tan solemne. Entonces, el bautismo no es una cosa más. Está invocando a toda la Trinidad como ningún otro mandamiento de las Escrituras lo está haciendo. Entonces es algo de suma importancia. Y antes de argumentar un poco más, para que no se me asusten, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con el que no es bautizado, ¿verdad? ¿O qué pasó con el ladrón en la cruz? Fíjense que decíamos hace un momento que el bautismo tenía unos elementos. Vamos a llegar también al texto que Paco nos estuvo compartiendo hace un momento, ¿verdad? Donde hay mucho detalle de qué significa el bautismo, ¿verdad? Pero los elementos que tiene el bautismo es arrepentimiento,
confesión de pecados, perdón de pecados y está predicando a Cristo. O sea, la mira en aquel que está predicando Juan, el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si una persona no alcanzó a bautizarse? El ladrón de la cruz no alcanzó a bautizarse. Bueno, hay que tener cuidado con tomar una excepción de la Biblia y hacerlo ley para todos. Porque no podemos invalidar el mandamiento de Cristo diciendo, id y bauticen a todos. Ah, no, pero el ladrón de la cruz se salvó sin bautizarse, entonces ya no hace falta cumplir el otro mandamiento de Jesús. No podemos tomar un versículo de la Biblia e invalidar todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa con los que no han sido bautizados? Acompáñenme un momento, 1 Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, acá está hablando probablemente a los judíos, aunque esta es una carta a los corintios, que probablemente incluían también gentiles, pero cuando habla de nuestros padres está hablando de los creyentes del Antiguo Testamento. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos nos agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces está diciendo que aquí estos, aunque no fueron bautizados literalmente bajo el agua, aunque sí hubo ahí un elemento de agua porque el mar se abrió y pasaron ellos, y también salió agua de una roca. O sea, ahí está dos veces el elemento del agua, cuando el mar se abrió y cuando bebieron de la roca. Y entonces está diciendo que es como que espiritualmente ellos hubieran sido bautizados también. Entonces, aquellos que creen en el Señor y que podríamos decir que cumplen con lo que simboliza el bautismo, que es arrepentimiento, confesión de pecados, perdón de pecados y fe en Jesucristo. Si por alguna razón estaban impedidos, como el ladrón en la cruz, que no hubo otra oportunidad, no obstante, es como que, aunque no hubieran hecho el ritual externo, no obstante, es como que hubieran sido bautizados. Así como estos que hubieran sido bautizados por su fe también. Entonces, no estamos diciendo que una persona, por ejemplo, que porque fue imposible que se bautizara, porque estaba enfermo, era un enfermo terminal o como el ladrón en la cruz, una persona que estuvo absolutamente impedido, o tal vez en un país donde hay sequía y pasa en Paraguay, por ejemplo, en las colonias menonitas, donde dice que les derraman un poco de agüita en la cabeza, no pudo ser bautizado como la Biblia muestra, pero si hay razones absolutamente de fuerza mayor y que no son tu voluntad, entonces, si hay arrepentimiento, hay confesión de pecados, hay fe en Jesucristo, hay perdón de pecados y la persona es salvada. Entonces, pero lo que ordena Jesús es el bautismo y en la mayoría de los casos, entonces, por ejemplo, me han hablado de casos de países, por ejemplo en Ucrania nos mencionaba un misionero, donde el punto de tropiezo para la gente es el bautismo. O sea, la gente puede creer y todo, sí, estoy de acuerdo en todo, pero tú le pides bautizar, no, eso ya no lo hago. Y entonces, claramente están negando a Cristo. Bueno, hay algo acá que debo comentar. Sucede que hace unos 150 años más o menos, vivió un teólogo que se llamaba Charles Finney. Y él fue, digamos, el teólogo más importante de lo que se llamó el segundo avivamiento. Hubo un primer avivamiento que fue allá hacia los 1700 y algo, donde normalmente los principales exponentes del primer avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Bueno,
es algo así como una conversión en masa, donde las multitudes vienen, se interesan por la palabra de Dios. Y toda la gente quiere saber más. En el primer avivamiento, digamos, los principales exponentes, George Whitefield, Charles Wesley, digamos, fue en tiempos de los puritanos, los peregrinos y los pietistas. Bueno, pero este segundo avivamiento hacia este hombre, como decía, murió hace 150 años, Charles Finney. Él ideó un método para alcanzar a la gente a Cristo. Y él dijo, vamos a hacer un llamado al altar. Y la gente puede levantar su mano y repetir una oración. Y si lo hace de corazón, va a ser salvo. Este método que hizo Charles Finney funcionó, ¿verdad? Es lo que nosotros llamamos hacer mi decisión por Cristo, o hacer una invitación, o recibir a Jesús en tu corazón. Fue tan exitoso este método, que es la oración del pecador, o de nuevo, la decisión por Cristo, la invitación, que se volvió, fue tan impactante y tan positivo, tuvo tantos resultados, que se volvió normativo en la iglesia evangélica. Y de hecho, es una tradición ahora. Y de hecho, no solo es una tradición, sino que sin eso no hay nada. O sea, hoy en día no se concibe hacer evangelismo sin hacer la invitación del pecador. No se puede sino hacer la oración del pecador. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que algo que fue una buena idea y una buena intención pasó a reemplazar y opacar el bautismo. Porque bíblicamente el bautismo, cuando Jesús decía, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de Dios, delante de los ángeles, de mi Padre. Bíblicamente el bautismo es mi decisión por Cristo. Ese es el bautismo. Es lo que está ordenado en la Biblia. Antes de Charles Finney, que como decía, vino hace 150 años, jamás en la historia de la iglesia nadie siguió ese método de hacer un llamado al altar o una invitación o una decisión por Cristo. Y tampoco está en la Biblia. O sea, en la Biblia hay muchos ejemplos de sermones de Jesús, de Esteban, de Pablo, en Hechos de los Apóstoles. Y nunca terminó un sermón diciendo, a ver, si alguien cree en Cristo, levante su mano, tome su decisión, repita después de mi oración. No lo vas a encontrar en la Biblia porque nadie lo hizo nunca antes. Ahora, lo que digo, algo que es bueno, invitar al pecador a arrepentirse, porque funcionó, pasó a reemplazar y a opacar el bautismo. Y ahora tenemos esta duda que hablábamos la otra vez con Paco y decíamos, bueno, a ver, para la comunión, para la cena del Señor, para la Santa Cena, ¿debería alguien ser bautizado? Teníamos esta duda. ¿Y por qué surge ahora esta duda? Porque antes de 150 años para atrás, el cristianismo tiene 2000 años de historia, 2025, 24 años de historia. Pero 150 años para atrás, no existía esta práctica de la oración del pecador. Y para toda la gente estaba muy claro que venía primero el bautismo y luego venía la primera comunión. La Iglesia Católica, por ejemplo, lo hace así: primero bautismo, luego primera comunión. La Iglesia Evangélica también siempre ha hecho lo mismo: primero bautismo, luego la cena del Señor. Pero ahora, como introducimos este otro, que no es un mandato que Jesús haya dado y no está siendo convocado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como sí lo es el bautismo, es como que ahora agregamos un pasito antes. Porque antes lo que había era bautismo y cena del Señor. Pero ahora agregamos un pasito antes, que no está en la Biblia, que es la oración del pecador. Y nosotros a veces validamos o damos por creyente a alguien que hizo eso. Cuando bíblicamente el paso donde uno decide y confiesa delante de todos es el bautismo. Entonces ahora ya no sabemos, y la Biblia no nos responde eso, porque es una pregunta, un problema que antes no existía. Porque antes era el bautismo y más, o sea, el paso, el lugar, el momento donde tomo mi decisión por Cristo es el bautismo delante de todos. Ahora, nuevamente, esto es lo que el Señor está mandando con toda solemnidad, invocando a la Trinidad en esto. Ahora, veamos un momento, llevamos 40 minutos, idealmente queremos apuntar a 45, si no quiero dejarlo tampoco llenos de dudas y de problemas y sin llegar a una conclusión, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
con lo que nos queda. Vamos a pensar un poco en la justicia. Como decía hace un momento, Jesús dijo, yo no vine para abrogar la ley, yo vine para cumplirla. Entonces Jesús no es un transgresor de la ley o que vino a nosotros a decir, ahora todo el mundo rienda suelta, hay libertad. Pero ¿libertad de qué? Cuando cantamos hay libertad, ¿libertad para qué? ¿En qué? Libertad del pecado. Eso es lo que vino a traer Jesucristo, lo que estábamos cautivos, muertos en delitos y pecados. Pero ahora somos libres, ya no debemos, por eso leímos con Paco, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué es un señor? ¿Qué seríamos nosotros como un señor? Esclavos, siervos. Somos liberados de ese esclavo, de ese señor que era el pecado, y ahora somos siervos de nuestro nuevo Señor, que es Jesucristo. Veamos un momento algunos temas respecto de la justicia, porque por supuesto ya no nos da mucho tiempo. Esta justicia, la justicia, es algo que siempre acompaña en la palabra, la predicación del Evangelio. Inclusive, cuando tocamos el punto de la justicia, pueden haber pecadores que retroceden. Por eso es que nosotros a veces preferimos evitar el tema de la justicia. Y si vamos a hacer evangelismo, presentar una forma que sea un poco más aceptable, a ver si la gente puede dar unos pasitos de fe. Y quizá cuando esté un poco más madura, a lo mejor le discipulamos un poco. Es que lo que acá, todo lo que leyó Paco y explicó, ¿qué significa el agua? Morir sepultado juntamente con Cristo, como leímos con Paco. El agua mató en el tiempo del diluvio a toda la creación. Mató a esa creación que Dios vio desde los cielos que era mala, perversa, impía, pecadora. Y ahora en el bautismo, el viejo hombre es muerto. De manera que el bautismo de Cristo está inclusive ya prefigurando la cruz. Porque nosotros solemos hablar mucho de la cruz, pero casi muy poco del bautismo de Jesucristo. Y como consecuencia tampoco hablamos tanto del bautismo de los creyentes. Entonces, vamos un momento a ver este texto de Hechos. Bueno, vamos primero a Juan 16, 8. Está hablando del Espíritu, de la venida del Espíritu. Juan 16, 8. Gracias, por favor. Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe del mundo, de este mundo, ha sido ya juzgado. Fíjense cómo el papel del Espíritu, estoy hablando ahora un poco ya del Espíritu, pero también estoy hablando de la justicia, porque Jesucristo dijo que es necesario cumplir con toda justicia. Recordemos que Jesucristo no era un transgresor de la ley, Él ordenaba, pero Él cumplía primero. Pero acá nos dice nuestro pecado de no creer en Jesucristo. Justicia, porque cuando Jesús fue al Padre, fue acepto por el Padre y cumplió la justicia de Dios y nos justificó. Y vamos a ir ahora un momento a ver un poco más de la justicia. Vamos ahora a Hechos 24, 25. Fíjense cómo es que por esto hay gente que evita el tema de la justicia y el juicio al predicar, porque se te puede horrorizar a la gente, ¿verdad? Y no queremos que pase eso. Hechos 24, 25. Hechos 24, 25 dice, espero que lleguen algunos. Hechos 24, 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia,
del dominio propio y del juicio venidero, entre paréntesis, ese dominio propio, pues esa es la libertad que el Espíritu nos da de la esclavitud del pecado. De manera que ahora ya el pecado ya no se señorea de nosotros, y por eso es que se puede hablar del dominio propio. Porque el Espíritu, porque Cristo nos libera del pecado. Entonces, cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, cuando llega el punto de la justicia y el juicio, ahí ya, o si hay que tener dominio propio, ¿verdad? Como justo el caso de la hermana que hablaba Paco, ¿verdad? Ay, no, es que ahí ya no voy a poder hacer lo que quiero, ¿verdad? No quiero venir a la iglesia porque ahí ya voy a perder mi libertad, me siento oprimida. ¿Qué significa? Que realmente su deseo y su corazón está presa del pecado. Y entonces, cuando no puedes, esto tienes que entenderlo, tú no puedes obedecer a Dios, a no ser que hayas sido liberado, a no ser que hayas nacido de nuevo, y vamos a verlo enseguida. Tú no puedes obedecer a Dios por ti mismo, y todas las leyes de Dios te van a parecer horribles y opresoras, porque a tu carne le desagrada. Tú quieres hacer lo que a ti te gusta, no lo que Dios manda. Y esa es nuestra naturaleza, y por eso la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Entonces fíjense, el tema del juicio, ahí ya se enojó, ahí ya se acabó, ya no quería escuchar más Félix. Y como no tenemos tampoco, vamos un momento a Romanos 1, versículo 17. Como les decía, el Evangelio está íntimamente relacionado con la justicia. Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos, está después de Hechos. Romanos 1, 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio está relacionado a la justicia de Dios. Pero esa no es mi justicia. No es mi buena conducta. Es la justicia de Dios por fe. En una ocasión alguien le preguntó a Jesús, le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y Jesús respondió, la voluntad del Padre es que crean en el que Él ha enviado. La justicia de Dios no la podemos alcanzar por nuestra buena conducta. Dice el Antiguo Testamento que todos nosotros somos como suciedad y nuestra justicia como trapo de inmundicia. Es un asco delante de Dios que tú quieras agradarle pensando que tú eres buena gente, porque en realidad eres perverso por naturaleza, somos pecadores. Y más bien tenemos que decir, sálvame, Señor. Ten piedad de mí que soy pecador, como dijo Pedro cuando cayó. Apártate de mí porque es un Dios santo. Cuando Pedro cayó de rodillas, declarándose y confesándose pecador. Y fíjense cómo es que esta justicia que debe ser cumplida nos habla acá en Romanos 3:21. Vamos un momento a Romanos 3:21, donde acá explica la justicia de Dios que nos es atribuida por medio de la justificación. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, Romanos 3:21, sí, 3:21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Unos y otros, no hay diferencia. Todos somos pecadores. Ninguno merece o puede pararse delante de Dios en sus propios méritos y decirle, yo, Dios, creí en ti, así que yo tuve
la buena, yo me arrepentí, yo hice, yo creí, yo. Porque más bien nosotros venimos a pedir a Dios. Sí, tenemos que creer. Sí, tenemos que arrepentirnos. Pero es Dios el que tiene misericordia de nosotros. Por gracia, Dios nos justifica. Significa que Dios, en lugar de hacer caer el juicio sobre nosotros, Dios hizo caer el juicio sobre Jesucristo. Dios tiene en mente, así como Jesucristo, que hay que cumplir con toda justicia. Dios no pasa por alto la justicia. Hay que castigar el pecado, debe morir. Y eso nos debe producir un profundo dolor en el corazón, porque significa que Cristo murió por mi culpa, por mis pecados. Y dice acá, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, esto nos conecta un poco con la idea de que el Padre dice que este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Propiciación significa que el sacrificio de Jesucristo fue el propicio, el adecuado para aplacar la ira de Dios. Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Entonces, la justicia que debe cumplirse es la que llevó a Cristo a tener que morir, porque Dios tiene que aplicar justicia, Dios tiene que hacer caer el castigo de su ira santa sobre el pecador. Y si el pecador no creyó en Jesucristo, el pecador va a recibir toda la furia de Dios, justa y santa, el castigo que nosotros merecemos. Vamos a recibirlo. Volviendo un poco al tema de la primera cosa que vimos en este texto, es el bautismo en agua de Jesús. El bautismo en agua representaba que el hombre debe ser muerto juntamente con Cristo. O sea, el bautismo en agua nos recuerda la muerte de Cristo. Pero el bautismo en el Espíritu es una de las cosas que nos estamos olvidando siempre. Y vamos un momento acá a Juan capítulo 3. Porque si solamente hablamos a los hombres de que Cristo murió en la cruz, estamos dando una parte del mensaje, pero nos estamos olvidando del Espíritu y del bautismo del Espíritu. Así como Cristo recibió al Espíritu, y así como vamos a Juan 3. Juan 3, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Piensa en un momento, el bautismo en agua, si tú no has nacido de nuevo, ¿qué es en realidad el bautismo en agua? Es una expresión de dos cosas, de fe y de obediencia. De obediencia porque Cristo lo mandó, y no solo lo mandó, sino lo mandó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto que Cristo nos mandó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un lado debemos obedecerlo. Entonces el bautismo en agua es un acto de obediencia, pero también es un acto de fe, porque lo hacemos creyendo que Dios nos va a perdonar, que Dios por la fe en Jesucristo, Dios nos perdona, Dios nos da una nueva vida, no por nuestros méritos, nos reconocemos pecadores, nos arrepentimos y creemos que Dios nos va a perdonar. Y entonces externamente vamos debajo del agua.
Pero si nos olvidamos del bautismo del Espíritu Santo, que es, acá en Cristo vamos a ver una cosa, sucede todo junto. El bautismo en agua, el Espíritu Santo, el Padre complaciéndose en el Hijo. Todo sucede al mismo tiempo ahí. No es que hay un bautismo en agua y después en algún momento hay un bautismo del Espíritu Santo, todo junto. Pero acá nos habla de que es necesario nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, así hayas hecho tu oración del pecador, así te hayas mojado en el agua, si tú no has nacido de nuevo, no vas a entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y eso no es algo que tú lo puedes producir. Fíjense, cómo yo sé que no lo puedes producir tú. Tú tienes un mandato, que es arrepentirte y confesar, pero cuando te arrepientes y te confiesas, ¿qué haces? No es que tú te naces de nuevo a ti mismo, sino cuando tú te arrepientes le pides, Señor, ten misericordia de mí. Y luego esperas recibir esa gracia del Señor. No es que tú te haces nacer de nuevo. Pero tú vienes a Él, y el que Él viene, Él no lo echa fuera. Y dice entonces, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nos está diciendo que nacer de nuevo es algo que no lo puedes comprender completamente porque es una obra de Dios, es un milagro de Dios, pero ves el efecto. Así como el viento, oyes su sonido, puedes percibirlo, puedes ver el cambio en tu vida y decir, oh, Dios me salvó. O sea, cuando tú vienes y pides, Señor, sálvame, y de repente ves que tu vida, de hecho, tu vida cambió, tu mente cambió, y ahora quieres seguir a Dios, lo que antes tal vez no querías, o lo que antes te era cargado y pesado, y leyes y obras religiosas que tú no quieres seguir, y de repente ahora cambiaste, y ahora quieres conocer a Dios, y quieres seguirle, y quieres obedecerle. Eso es lo que hace Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es por el Espíritu. Y aún Cristo no hizo nada antes de recibir el Espíritu. No inició todavía su ministerio. Hasta que Él fue bautizado. Luego vino el Espíritu. Y lo primero que hizo el Espíritu fue llevarlo a Él aparte. Donde Jesús estuvo orando, estuvo ayunando. Y luego respondiendo con la palabra de Dios al enemigo que lo estaba tentando. De la misma manera, una persona que nace de nuevo va a empezar a orar, va a ser apartado para Dios, va a orar o ayunar, lo que sea necesario, y va a buscar en la palabra de Dios. Porque el papel del Espíritu Santo es santificarte, hacerte apartado para Dios, consagrarte para Dios. Entre paréntesis le leo acá algunos textos, no se vayan ahí porque vamos a demorar mucho, pero sí decir que esto no es una ciencia exacta, en el sentido de que encontramos en las Escrituras ejemplos en los que una persona primero era bautizado en agua y luego era bautizado por el Espíritu Santo, y también encontramos ejemplos al revés, donde primero era bautizado en el Espíritu Santo y luego era bautizado en agua. Esto sucedía en un tiempo donde el Evangelio estaba en desarrollo, en Hechos de los Apóstoles. Lo que nosotros deberíamos esperar es todo junto como Cristo, ¿verdad? Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, complacer la ira del Padre, cumplir toda justicia. No vayan ahí, yo les leo nada más rápido, solo para unos ejemplos. Y por ejemplo en Hechos 10, 46-48 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Bueno, esta gente recibió primero el Espíritu Santo. Y Dios, ¿cómo podían saber que habían recibido el Espíritu Santo? En aquel momento, Dios les dio evidencias visibles para que no haya duda, para que los judíos también creyeran que los gentiles podían recibir el Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo primero, pero fueron bautizados después. Y en Hechos 19, 2 encontramos al revés.
y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Bueno, estos fueron bautizados primero y luego recibieron el Espíritu Santo. Los otros recibieron el Espíritu Santo primero y luego fueron bautizados. Pero nosotros, si somos creyentes, debemos bautizarnos en agua porque es un mandato del Espíritu Santo. Debemos tener el Espíritu Santo como Cristo lo recibió. ¿Cómo sabemos? Porque si no tienes el Espíritu, significa que no has nacido de nuevo. Si no has nacido, no puedes ver el reino de Dios. Si no tienes el Espíritu, no eres de Dios. ¿Cómo sabemos? Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, para terminar, Jesús nos mostró el ejemplo primero de él bautizándose en agua, recibiendo el Espíritu Santo, cumpliendo toda justicia y siendo el que complace, la complacencia del Padre a través del Hijo, porque Él era el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. Entonces, si tú no has nacido de nuevo, debes nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Pídele a Dios que te salve. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y clama, y Él no te va a rechazar. Pero tu vida tiene que cambiar. Si tu mente y tu corazón no han cambiado, si todo lo que haces no tiene sentido, no eres de Cristo. Así hayas hecho una oración de fe, así hayas pasado debajo del agua. Debes nacer de nuevo. Y debemos recordar entonces también el mandamiento de Jesucristo, mandamiento solemne. Debes bautizarte. No es que Jesucristo acá lo hizo todo junto, ¿verdad? Se bautizó, recibió el Espíritu Santo en agua. Así también nosotros. Creo yo que ha sido muy positivo que la oración del pecador permita acercarse a algunos pecadores. Para mucha gente ha sido un medio para alcanzar salvación, y para muchos otros ha sido una confusión. Porque cuando le preguntas a la gente: ¿eres salvo? Lo primero que se preguntan es: ¿hice mi decisión o lo hice de corazón? Y la Biblia en ningún momento dice que te analices viendo si hiciste o no una oración y si lo hiciste o no de corazón. La Biblia nos dice: debes nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. La justicia de Dios debe ser satisfecha en el Hijo. Para terminar la aplicación para nosotros, tu viejo hombre debe morir debajo del agua, debe quedar sepultado ahí. Tu vida anterior debe morir. Tus pecados pasados, no importa tus planes, así como cantamos: Señor, hazme un siervo, Señor, hazme un esclavo, Señor, que tu voluntad sea sobre mi vida. Tu vida, tus planes, tus deseos, tu viejo hombre debe quedar sepultado y muerto ahí abajo juntamente con Cristo. En segundo lugar, debe cumplirse toda justicia. Si hemos sido justificados por la fe, nuestra vida debe ser una vida que sigue la justicia de Dios, que sigue las leyes de Dios, no como aquellos que toman que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia como excusa para pecar en todo aquello que debemos obedecer. Aun si algo bueno sabemos hacer y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Y entonces debemos confesar nuestros pecados. Como dijo Paco hace un momento, una vez debemos considerarnos como muertos en pecado. Una vez en la vida, no. Cada día debemos seguir preocupados por ofender a Dios. En tercer lugar, debes nacer de nuevo por el Espíritu. Debes nacer, si no has recibido el Espíritu, si no has nacido de nuevo, si tu vida no ha cambiado, no eres creyente, no puedes ver a Cristo. Así hayas hecho, así vengas a la iglesia y hagas muchas cosas muy buenas. Si no naces de nuevo, no puedes
entrar al reino si no tienes al Espíritu de Dios viviendo. Y si tienes al Espíritu de Dios viviendo, más gravoso aún para ti, porque eres templo del Espíritu Santo y no vas a querer ofender, ni pisotear, ni contristar al Espíritu de Dios. Imagínense la tremenda responsabilidad de tener a Dios morando dentro de nosotros. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, o airarlo o provocarlo a ira. Ciertamente Dios se enojaba cuando alguno usaba su templo para hacer mercadeo o para hacer cualquier cosa. Y Dios ciertamente se enoja si alguien usa la sangre del cordero para pisotearla. Entonces, debes nacer de nuevo por el Espíritu. Y si ya has nacido de nuevo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Debes tener temor de Dios y debes guardar tu vida para el Señor. Y en cuarto lugar, entonces, debes confiar en Jesucristo. Solo en Él se complace el Padre. Él es el autor y el consumador de la fe. Somos aceptos en el amado. Todo el tiempo debes recordarte. Tenemos la falsa idea de que el Evangelio es para los nuevos, para los que no conocen. Y nosotros ya no necesitamos a la cruz. Ya no necesitamos a Jesús porque ya hemos sido salvados. Eso es falso. Debes recordar cada vez que has pecado. Debes recordar por qué Dios te va a perdonar. Por Cristo debes predicarte a ti mismo el Evangelio y recordar que cuando tú vienes delante de Dios y te reconcilias con Dios y confiesas tu pecado y sabes que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, lo hace por los méritos de Cristo. Que Dios está dispuesto a recibirte, porque si tu fe está basada en tus obras, no vas a reconciliarte con Dios. Y es como aquellos que ponen su fe en su justicia, que es una inmundicia delante de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por habernos mostrado en tu palabra al Dios Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús, que es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Y que nuestro Maestro nos ha dejado instrucciones, Señor, para que andemos en ellas. Nos ha dejado un camino claro, nos ha dejado la verdad y nos ha dado la vida por medio del Espíritu que nos hace nacer de nuevo, Señor. No queremos oír solamente y salir de acá como si no hubiera pasado nada, Señor. Ante la luz de ver en tu palabra estas grandes cosas, Señor, grandes responsabilidades, grandes maravillas que vemos, Señor, sabiendo que tu Espíritu puede hacer nacer de nuevo y dar una nueva vida, y que nosotros, si estamos en pecado, debemos analizarnos. Si no hemos nacido de nuevo, debemos acudir a ti, clamar misericordia, reconocer nuestros pecados, confesarlos, arrepentirnos, Señor. Te pedimos que tú estés obrando y que tu Espíritu esté trayendo convencimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno pueda saber a dónde acudir, Señor, a tu palabra, pidiendo consejo a ti, Señor, en oración. Que no permanezcamos, Señor, en nuestros pecados. Y que podamos poner también la mira en Jesús y tener confianza sabiendo que tenemos un abogado para con el Padre, alguien mayor también que nuestra conciencia, alguien que llevó en la cruz la paga por nuestros pecados. Confiamos, Señor, en ti. Te pedimos, Señor, nos ayudes a tener un entendimiento también claro acerca de cómo también hablar tu palabra con fidelidad, no ocultando, Señor, o no transformándola para acomodarla a las personas que nos escuchan, Señor, y también teniendo temor de fallarte, pero confianza en que tú nos perdonas, pero andando con sabiduría, Señor. Gracias, Dios, por enviar tu palabra, y estamos en tus manos, Señor. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Te pedimos que tu Espíritu nos guíe al arrepentimiento, y nosotros, Señor, que hemos escuchado esto, queremos, Señor, arrepentirnos, queremos confesar nuestros pecados, queremos venir a ti. Te pedimos
pedimos que seas tú obrando. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Perdón, hermano, 1:10. Le tomé en serio la palabra Paco que me dijo, seguí nomás, pero... Bueno, pues gracias a Dios por su palabra, hermanos. El día de ayer justamente también platicamos